Bueno, buenos días a todos. Soy el doctor Marcelino García Benítez. Soy investigador por México, asignado al Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Que les hable un poco acerca de lo que sucedió la tarde de ayer en San Cristóbal de las Casas. Bueno, primero para poder entender cuál es el contexto de los tornados, tenemos que hablar de que estamos en una temporada de lluvias. Estamos justamente en la mitad del verano, donde la temperatura y la humedad pues son factores importantes en todo el estado, principalmente porque la humedad que baja, los vientos que bajan del Golfo, se humedecen. Entonces, al cruzar por la fisiografía o por la topografía del estado, pues origina un cambio en la temperatura superficial con la temperatura en alturas atmosférica. Podemos hablar que sean de 3, 5 o hasta 10 kilómetros. Entonces, esos choques térmicos son lo que originan que se formen distintos tipos de nubosidad que al generar el famoso sub y baja, pues genera un choque entre las corrientes convectivas de viento frío que bajan y las corrientes cálidas que están en la superficie, que son generadas por las actividades que han recubierto la superficie, y entonces eso origina lo que nosotros conocemos como tornado, que son esas fuertes corrientes de viento a gran velocidad y que originan pues algo que se conoce como cono. Ese cono es lo equivalente a como si fuera un ciclón tropical, pero esto es en superficie, que tiene que ser viento frío a gran velocidad que baja, y es lo que origina lo que nosotros percibimos en la población de San Cristóbal el día de ayer. ¿Tiene que ver lo que ha pasado con los cerros en San Cristóbal? ¿Tiene que ver con la mancha urbana? ¿Esos factores influyen? Sí, lo que ha influido es que, bueno, las condiciones físicas de San Cristóbal, que estamos hablando de un valle, el valle de Simojovel, si no me recuerdo, incide en que los tornados o las culebras, que en otros lugares tienen otro nombre, por ejemplo en Yucatán le llaman chiquilín, incide en que son corrientes de frío muy intensas que bajan a gran velocidad, pero se dan principalmente en zonas planas. Los tornados solamente se pueden originar en zonas planas. En las llanuras costeras o las llanuras internas, por ejemplo, de Estados Unidos, que son las zonas donde más se propician los tornados, pues son condiciones en las cuales son idóneas. En el caso de San Cristóbal, por la altitud, estamos hablando que son 2.200 metros sobre el nivel medio del mar, tiene condiciones de temperatura muy abruptas. O sea, un choque térmico muy frío, pero también un choque de temperatura alto por el calentamiento de la superficie. La población ha incidido pues en que ha cambiado esta superficie, la ha asfaltado, la ha integrado a una zona de calentamiento urbano, y esto origina pues que estos choques sean muy común, pero que no son muy recurrentes. Eso es algo muy importante. Son fenómenos que no son muy continuos, o sea, tienen una condición atmosférica sumamente específica para que se puedan establecer o se puedan desarrollar. No es para que nos alarmemos porque que vayamos a tener una serie de tornados como ocurre en Estados Unidos, porque ahí sí se da de forma continua. En el caso de la ciudad de San Cristóbal no es común que se dé, pero sí se puede presentar también por la situación de que estamos en una temporada de lluvias muy intensa. Oiga, ¿y Tuxtla Gutiérrez es susceptible de que pase esto? No. Afortunadamente, Tuxtla Gutiérrez tiene una dinámica atmosférica y de calentamiento diferente. Estamos a 600 metros sobre el nivel del mar, aunque es una olla, pero las condiciones planas de la superficie no son similares a las que tiene San Cristóbal. Por lo tanto, aquí, por la altitud, no se pueden presentar estos fenómenos en cualquier época del año, porque no solamente son exclusivamente del verano, también se pueden presentar en el otoño. Oiga, ¿y han considerado qué velocidades de los vientos, las velocidades de los vientos? Como un dato como tal no se puede calcular porque son fenómenos de corta duración. En el caso de los tornados en Estados Unidos sí hay una clasificación. Hay una clasificación que tiene que ver justamente con la velocidad, con la altitud, y tiene que ver con la cantidad de daños que origina. Pero en el caso de este fenómeno, que ha de haber tenido aproximadamente 3-4 minutos, no son fenómenos que tengan una valoración, porque son muy, comparados con los tornados, son muy ligeros. Vaya, no tienen una intensidad tan alta a pesar de los daños que se han presentado, y que la población pues se ha asustado, ¿no?, por esta situación, sobre todo por el desprendimiento de algunas láminas, de algunas tejas y de algunos árboles, que eso es lo que incide principalmente. Mira, y año con año se han vuelto más intensos
Eso puede ser que sea, año con año se vaya poniendo más intenso. Lo que podemos entender es que la variabilidad climática lo que nos va a originar que son eventos extremos. Esto es un evento extremo, este es un ejemplo de la variabilidad climática, en la cual incide que los fenómenos que nosotros consideramos que se van a presentar en el territorio, en algún momento se pueden presentar. Entonces, no va a ser ni la primera ni la última vez, hay registros históricos que ya se han presentado anteriormente, pero en esta temporalidad es el primer evento que se presenta con estas características y tiene que ver con unas características puntualmente de la atmósfera. Más o menos estamos calculando que la atmósfera tiene que ser, el fenómeno se desarrolla de los 2 kilómetros, que es la altitud de la ciudad de San Cristóbal, a unos 5 o 7 kilómetros de altitud, porque no son fenómenos que sean en la parte media de la atmósfera, sino es en la parte media hacia abajo. Entonces, esas condiciones atmosféricas que se han presentado por la condición del viento frío más el calentamiento de la superficie dan condiciones para que el evento se presentara. Por eso no se ve que, digamos, que toque esta clásica que vemos en películas o en Estados Unidos, que toca esta punta. Sí, lo que pasa es que no se desarrolló como debía de ser un tornado, totalmente. El tornado lo que hace es que se forman las nubes, porque son nubes en un círculo que giran a alta velocidad, pero cuando van desarrollando el viento, el canal o el túnel del viento, es lo que se conoce que es lo que toca la superficie. En este caso no, lo que tocó fue solamente cierta altitud, por eso no todas las casas o todos los predios de la ciudad fueron afectados, porque los que fueron más afectados primero fueron los que estaban más sensibles, o sea que no estaban sueltos, y además el viento donde se presentó fue justamente en la parte superior de las viviendas, en este caso, o de los edificios, pero no tocó tierra totalmente. Entonces eso originó que no se formara totalmente el túnel de viento o el canal que se forma. Oiga, decía Tuxtla Gutiérrez, ¿no? ¿Qué municipios podrían vivir este fenómeno número 1 y número 2? A decir por los videos que se mostraron, había presencia de personas en la zona. ¿Qué riesgos podría traer? Bueno, las condiciones físicas del territorio del estado de Chiapas pues son tan diversas. Estos fenómenos normalmente se presentan en zonas altas, zonas planas, que son características y cualidades que originan estos eventos. En el caso del estado solamente hay registro que se pueden presentar en esta zona, porque es la zona más plana, con mayor amplitud en superficie, pero también con mayor condiciones de temperatura extrema, o sea, frío. Estamos hablando que el frío no significa que estemos a 0 grados o a 5 grados. Eso, la temperatura es gradual de la superficie hacia arriba. Y obviamente el fenómeno es lo que origina que se presente cuando existen las condiciones arriba, o sea, en la atmósfera, como en la superficie, para que eso se pueda dar. En otros lugares del estado, tal vez en Comitán, en la meseta de Comitán, pudiera originarse esas condiciones porque es una zona plana muy extensa que puede dar origen a este tipo de eventos, pero va a depender que justamente las condiciones de la temperatura atmosférica con las condiciones de superficie formen el famoso cono para que se puedan presentar. De lo contrario, puede haber que sea una corriente vertical, horizontal, perdón, y entonces eso pueda combinarse con el calentamiento de la superficie y puede originar el fenómeno. Pero eso va a depender de las condiciones específicas de un punto y tiempo específico. En otro lugar, más allá de esos, no. ¿Los riesgos? Los riesgos principalmente tienen que ver con la sujetación de los elementos que estén adheridos a las estructuras físicas. En los daños, por ejemplo, en el caso de este tipo de eventos en el estado, no representan un riesgo físico para las personas, porque aún así que puedan estar en el ojo como se muestran algunas imágenes, que el cono pueda bajar y se pueda conformar totalmente, las personas pueden estar en riesgo siempre y cuando la velocidad supere más allá de la capacidad de la masa muscular y la masa física de las personas. Lo que sí es que todas las cosas que sean muy frágiles o que sean muy endebles son las primeras que van a salir, como las láminas o las tejas, que a pesar de que las tejas tienen una densidad mucho más intensa o más fuerte que una lámina, eso es lo que hace que las mueva, pero que no las levante, porque lo que sucedió es que las movió, las pasó de un punto A a un punto B, no las levantó como el caso de las láminas, porque las láminas, a pesar de que son bloques, pero son bloques grandes y ligeros.
y eso es lo que origina que el viento mismo tenga la posibilidad de que los pueda levantar y arrojar hacia otro lugar. A raíz de que estos fenómenos